Parte de esto no está todavía publicado, pero bueno, Vamos a tener cuidado en realidad principalmente para trabajar en la red y también para tener de memorias. No va a ser público así. claro, sí, 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 porque ahí ya le doy una parte que todavía está sin Sí, publicar, mm, claro, claro, está la muy bien. parte final. Bueno, entonces vamos a comenzar. Muy buenos días a todos y todas. En nombre de la red del Cerebro Cuidador y del profesor Daniel Olazábal, también de la Universidad de la República de Uruguay, con quien venimos coordinando esta iniciativa y de todos sus integrantes aquí presentes, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su participación. Yo soy Grace Pardo y es un honor para mí abrir este evento de la recientemente creada Red del Cerebro Cuidador. Esta red reúne investigadores latinoamericanos, están interesados en comprender el comportamiento y el cerebro de quienes cuidan. Buscamos estudiar las bases neurobiológicas, emocionales y sociales de la conducta del cuidador, ya sea este parental o no parental, y fomentar con ello la colaboración científica en nuestra región. Entonces, la red está abierta a nuevos miembros y aquellos que expresaron su interés en el formulario de inscripción en este evento van a recibir en breve también un correo con las indicaciones para completar su incorporación. Tenemos también ya presente a nuestra invitada especial, gracias a la doctora Mariela por esta iniciativa y a quien tengo el honor de presentar em, para este evento. La doctora Antonelli es investigadora principal del CONICET y dirige el Laboratorio de Programación Perinatal del Neurodesarrollo en el Instituto de Biología Celular y Neurociencia, profesor doctor Eduardo de Robertis, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace más de 30 años, su trabajo se centra en el estudio de los efectos del estrés prenatal sobre el neurodesarrollo, investigando tanto los cambios moleculares como conductuales, utilizando modelos animales. En los últimos años también ha desarrollado un proyecto translacional en colaboración con investigadores de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, donde se encuentra actualmente ella, orientado a diseñar estrategias preventivas que permitan reducir o revertir los efectos negativos del estrés materno durante el embarazo y la lactancia sobre la descendencia. En este marco, ella ha sido distinguida en dos oportunidades con el programa Cátedra Visitante August Wilhelm Scheer y ha recibido recientemente la beca Hans Fischer Senior Fellow del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Técnica de Múnich. La doctora Antonelli también es autora y coautora de más de 70 publicaciones, capítulos de libros. Ha contribuido de manera destacada a la formación de investigadores e investigadores en Argentina y América Latina, además de colaborar y participar también como jurado evaluador de distintos grupos de investigación en el campo. Y bueno, es un gran honor para mí presentarla hoy para que comparta con nosotros los avances de su trabajo en este seminario titulado Consecuencias del estrés gestacional sobre la madre y el niño, algunas estrategias de prevención. Adelante, por favor, doctora Marta, y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Grace, por esta amable presentación. Y bueno, buenos días a muchos de ustedes y buenas tardes a algunos otros. Y muchas gracias por estar aquí presentes. Como comentaba Grace recién, el trabajo que les voy a hablar es el trabajo clínico translacional que realizamos en Alemania. Hace ya prácticamente 9 años que comenzamos con este proyecto. Así que bueno, sin más, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, como todos ustedes saben, no hace falta aclararlo, pero la madre embarazada, como cualquier otra persona, sujeta a sufrir estrés psicosocial y hoy en día se sabe que este estrés que la madre sufre puede influir sobre el desarrollo del bebé. Em, los efectos cognitivos y temperamentales que hoy en día se conocen a través de la literatura, de una amplia literatura que existe, y en un breve resumen, puedo decir que se ha encontrado que el bebé muestra menor reactividad afectiva a los 5 meses, mayor reactividad temperamental a los 6 meses. Hay un ruidito. Asociación positiva con arritmia sinusal respiratoria alta a los 8 meses, mayor afectividad negativa a los 12 meses y una mayor intensidad de reacción. Todo esto a su vez se ha asociado con patologías
como por ejemplo el estrés postraumático, los síndromes autistas, la, eh, bueno, hiperactividad, hiperactividad y ansiedad, e incluso con esquizofrenia. Como ustedes saben, también la respuesta al estrés de un individuo está mediado básicamente por una respuesta rápida, aguda del sistema nervioso autónomo y una respuesta tardía del eje hipotalámico hipofisario adrenal. Em, Esto, por supuesto, también va a ocurrir en la madre y estas dos respuestas pueden influir sobre el desarrollo del bebé. Ahora, esto se ha dado en llamar vasta literatura como programación fetal que deriva de la hipótesis de Barker. Lo que Barker decía era que cualquier insulto que ocurre durante el desarrollo, durante el embarazo, va a influir sobre el desarrollo de cualquiera de los órganos del bebé. Así es que entonces, por ejemplo, en este caso en particular que estamos hablando del sistema nervioso autónomo fetal y el sistema del hipotálamo ovario adrenal, eh, pueden llegar a dar señales que nos pueden dar alguna idea sobre qué está pasando con el desarrollo de este bebé. En nuestro caso en particular nos vamos a concentrar en el estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca como un marcador del sistema nervioso autónomo y en marcas epigenéticas también como, bueno, posible marcador del sistema hipofisario adrenal. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue, ¿podemos identificar biomarcadores perinatales no invasivos de estos efectos de programación que podrían predecir deterioros cognitivos más adelante en la vida? Y además, ¿por qué pensamos que se necesitan biomarcadores tempranos de importancia clínica preventiva? Porque hay varios estudios que demuestran que si un bebé ha sufrido estrés durante la gestación, y no se detecta a tiempo, se ha encontrado que luego en la edad escolar, en niños que aparentemente son normales, no tienen ninguna patología evidente, sin embargo se ha encontrado que se observa un 20% de desórdenes de comunicación en esos niños y retrasos en el desarrollo global. Con lo cual, esto estaría demostrando la importancia de poder detectar estas alteraciones, digamos, temprano en la vida del niño. Entonces, con todas estas ideas en mente, junto con la doctora Silvia Lohmeyer del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Reich der Isar de Múnich, dependiente de la Universidad Técnica de Múnich, desarrollamos este estudio que dimos en llamar FELICITY, que es el acrónimo de Fetal Early Non-Invasive Biomarkers of Chronic Maternal Stress During Pregnancy Resulting in Alterations of Infant Cognitive Development, cuyo objetivo principal entonces es obtener una combinación de medidas fisiológicas no invasivas que, si se vinculan con el estrés materno y el resultado del desarrollo neurológico del niño, predecirán oportunamente trastornos adversos del desarrollo postnatal que se pueden prevenir si el bebé o la mamá participan en programas de estimulación temprana. Entonces, ¿cuáles eran las hipótesis que teníamos al comenzar este proyecto? Por un lado, los fetos afectados por estrés prenatal muestran una alteración del sistema nervioso autónomo. Y por otro lado, el estrés prenatal estaría relacionado con cambios epigenéticos perinatales. Para evaluar el sistema nervioso autónomo fetal, utilizamos una técnica de procesamiento de señales para el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que se da en llamar Phase Rectified Signal Averaging Analysis, que ya les voy en un minutito a explicar de qué se trata. Y por otro lado, realizamos un análisis epigenético utilizando la técnica de EWAS, o sea, Epigenome-Wide Association Studies, que es, como ustedes saben, el análisis de sitios de metilación del ADN en el epigenoma amplio, utilizando en este caso el EPIC Illumina, que permite detectar o evaluar 850.000 sitios CPG. Entonces, ¿cómo es el protocolo que utilizamos? En el caso de este hospital acá en Múnich, las mamás se anotan, se inscriben a principio del embarazo, pero recién
van al hospital en el tercer trimestre. En el momento en que ingresan al hospital, según el turno que tenían ya que habían obtenido, se les solicita si tienen interés en participar en este estudio y si aceptan, firman el consentimiento informado, todo lo que ustedes ya saben, y entonces se les realiza un test de Cohen o estrés de percepción del estrés, lo que ellas perciben como si están estresadas o no. Con ese test lo que hacemos es dividimos a la población en dos grupos, el estrés, el grupo control y el grupo estresado, y además también les tomamos un test, un PDQ, que es Prenatal Distress Questionnaire, que eso es la percepción que la madre tiene de su situación, de su estado psicoemocional en relación principalmente con el embarazo. Por ejemplo, cómo va a ser mi bebé cuando nazca, me voy a quedar con más peso, cuestiones relacionadas específicamente a su embarazo. En cambio, el PSS es más general, cómo está su situación psicoambiental. Al mismo tiempo también se le hace un electrocardiograma transabdominal para poder detectar para poder calcular el PRCA que les comenté antes. Luego, en el momento del nacimiento, se le toma a la mamá una muestra de cabello. Con esta muestra de cabello vamos a analizar los niveles de cortisol. Dado que tomamos 3 centímetros de cabello, lo que se va a analizar es el cortisol acumulado en los últimos 3 meses de embarazo. Por otro lado, o sea, el análisis de cortisol, como les decía. Por otro lado, como se toma muestras de sangre, como habitualmente se realiza a cualquier puérpera, perdón, a cualquier mamá que ingresa al hospital. Y luego, en el momento del nacimiento, se va a tomar una muestra de placenta, muestra de sangre del cordón umbilical y también saliva del bebé. En el momento, o sea, ni bien nace, se toma la muestra de saliva. Esta muestra de saliva es la que luego utilizaremos para los estudios epigenéticos. Ahora bien, la idea también de todo esto era ver qué pasaba con este bebé en su desarrollo. Entonces, a los 2 años del bebé se vuelve a contactar a la mamá y se le pide que haga una nueva visita al hospital en el cual se le toma un test de Baylis. Este test de Baylis es un test de desarrollo del bebé eh, que tiene 3 dominios, digamos, un dominio cognitivo, un dominio motor y un dominio del lenguaje. Esto se realiza entonces a los 2 años por un especialista entrenado en este test y además también se le toma una muestra de saliva al bebé. Bueno, los primeros resultados, así los parámetros sociodemográficos de estas mamás, no les voy a hacer leer toda la tabla, pero les voy a señalar los puntos más importantes. Por supuesto, el score del PSS, del test de Cohen, muestra obviamente que las mamás estresadas tienen un score más alto. Nosotros, la línea de corte que utilizamos fue 19, por encima, el valor total es 40 el score. Por encima de 19 tomamos ya como que están estresadas, por debajo no están estresadas y así fue como realizamos estos dos grupos. Tanto la edad gestacional como en el momento de hacer el screening, como en la inclusión, como la edad de la madre, eran condiciones de inclusión, o sea que ahí por eso no hay diferencias porque tenían que ser iguales para todas. El índice el BMI, el índice de masa corporal, sí fue distinto en ambos grupos, más alto el de las madres estresadas, tanto pregestacional como en el momento de la inclusión. Por ejemplo, también observamos que había el nivel alcanzado de educación era mayor en las madres control, mayor también el ingreso familiar era mayor en el caso de las madres controles. También había más madres que fumaban en el grupo estrés. Después, en cuanto a la planificación de este embarazo, había menos planificación en las madres estresadas. Después había algunos casos más de diabetes y de alguna enfermedad autoinmune, pero poco. Y también observamos que había más cortisol, más niveles de cortisol en cabello en las madres estresadas. Con respecto al niño, se realizó por supuesto todos los test de Apgar y todo lo que se suele realizar al momento del nacimiento.
Y lo que observamos es que en el caso de las madres estresadas hubo mayor cantidad de partos por cesárea. Todo lo demás, excepto la presión de oxígeno en la arteria del bebé, fue un poquito menor en el caso de los bebés que habían sufrido estrés durante el embarazo. Entonces, bueno, ¿cómo realizamos la evaluación del sistema nervioso autónomo empleando esta técnica del PRCA? Como les comentaba, se les realiza un electrocardiograma en el momento que ingresa a la madre y luego con estos datos, un clásico registro de electrocardiograma, lo que se grafica son los latidos por minuto en función del tiempo para poder determinar la frecuencia cardíaca. Lo que nos interesa en este caso es ver la capacidad de desaceleración de esa frecuencia cardíaca, para lo cual se busca un punto de anclaje, perdón, que esto se fue para adelante solo. Se busca un punto de anclaje en el cual se busca encontrar que la frecuencia, digamos, o los tramos posteriores al punto de anclaje sean menores que los anteriores. Esos puntos de anclaje, a continuación, se van a tener muchos de estos puntos de anclaje y luego que se tienen las ventanas, todas esas ventanas que se encontraron se van a alinear y se superimponen en el centro. Con esto se realiza un promedio de todas las ventanas y se encuentra un promedio de esa señal. La variación de la frecuencia cardíaca fetal refleja entonces una dinámica no lineal compleja relacionada con el sistema nervioso autónomo. Ahora, lo que les acabo de comentar es lo que se llama la Phase Rectified Signal Averaging monovariado de la madre sola, pero nosotros lo que hicimos fue la bivariada. ¿Eso qué significa? Que como se podía detectar la frecuencia cardíaca tanto de la madre como del bebé, entonces realizamos una frecuencia cardíaca maternal y una fetal. El acoplamiento, digamos, de la frecuencia cardíaca maternal con la frecuencia cardíaca fetal es lo que dimos en llamar el Fetal Stress Index, que estaría dando una señal del nivel de estrés que ha sufrido el bebé. Como ven acá, entonces, ese FSI, si graficamos el FSI en función del grupo control y el grupo estresado, vemos que ese factor es mayor, significativamente mayor, en el caso de los bebés estresados. Y en este gráfico lo que podemos observar, el superior, el A, es la frecuencia cardíaca materna y la inferior es la fetal. Si siguen la línea oscura, que vendría a ser el PRCA de las madres estresadas, se superpone con el de la madre control. Hay una diferencia. Sin embargo, cuando vamos a ver la frecuencia cardíaca del bebé, lo que observamos es que el control, que sería la línea gris, se mantiene bastante estable más allá de las variaciones que pueda tener la madre en su frecuencia cardíaca. Sin embargo, el bebé estresado, que sería la línea oscura, muestra variaciones, como que hay una inestabilidad o una respuesta dependiente de la madre, cosa que no ocurre en el bebé que no ha sufrido estrés. Por lo tanto, como resumen de esta primera parte de los resultados, las mujeres estresadas mostraron Si el mayores profesor niveles quiere de... amigos, están analizando. Perdón, hay alguien que no está muteado. Las mujeres estresadas mostraban mayores niveles de cortisol en cabello, mayor índice de masa corporal, menor nivel de educación en ingresos, menos embarazos planificados y más partos por cesárea. Los fetos de madres estresadas mostraron un índice de estrés fetal más alto, mostrando disminuciones en la frecuencia cardíaca maternal, lo que implica que el estrés materno tiene un impacto en la coordinación de la frecuencia cardíaca fetal y materna. Se observó además, como les comentaba, una leve hipoxia fetal al nacer. Pasamos entonces a la segunda parte del estudio, que tiene que ver con el estudio epigenético en saliva del recién nacido. Para ello, entonces, nosotros contábamos ya con marcadores de estrés materno-fetal, que, como les comenté anteriormente, en el caso de la madre teníamos eh, el test de Cohen,
el estrés, el PDQ, o sea, el relacionado con el embarazo, el cortisol, y con respecto al feto, vamos a poner de vuelta esto. Con respecto al feto, teníamos el FSI que les comenté anteriormente. De manera que teníamos dos medidas subjetivas, ya que la madre es la que llenaba estos cuestionarios, y dos medidas objetivas relacionadas con marcadores fisiológicos. Bueno, entonces acá, si vemos los Manhattan Plot de la asociación de el test de Cohen con los sitios CPG que encontramos, estos son todos los sitios CPG que evalúa el EPIC Illumina, y este sería el threshold, digamos, que vamos a tener como límite para la significación de estos CPG con respecto al PSS. En este caso, como verán, ninguno de los sitios sobrepasa esta línea, o sea que acá no encontramos ninguna asociación. En el caso de la asociación con el PDQ, o sea, el relacionado con el embarazo, vemos que hay un CPG que pasa el threshold. En el caso del cortisol, encontramos que hay cuatro CPG que están pasando el threshold. Y en el caso del FSI no encontramos ninguno. En resumen, lo que observamos es que en el PDQ tenemos esta CPG que se encontró metilado en forma alterada, que corresponde al gen YAP1. En un momento vamos a ver qué son estos genes. En el caso del cortisol, son estos cuatro genes que encontramos acá, algunos de cuyos sitios CPG se encontraban metilados en forma diferencial. No encontramos, como les decía, asociación con el PSS ni con el FSI. Cuando lo que mostré anteriormente son sitios diferencialmente metilados. Acá lo que también estudiamos son regiones diferencialmente metiladas, y también encontramos asociación con el PDQ y con el cortisol en estos genes, el DAX y el ARL4D. ¿Qué son estos genes? Bueno, el YAP es el Yes1 Regulated Transcription Factor y tiene que ver con la proliferación celular, control del tamaño de órganos y regeneración. El SCAMP1 está relacionado con secreción y transporte. El SSBP4 no tiene aparentemente todavía mucha relación con cuestiones fisiológicas. El TOM20 está relacionado con metabolismo de energía y desubiquinitización. El CSMD1 es específico de cerebro y está relacionado con la activación del complemento de inflamación del cerebro en desarrollo. Y en cuanto a las regiones diferencialmente metiladas, el DAX está relacionado con vías de apoptosis y cascada de caspasas y vías de señalización del TGF-beta, y el ARL4D con el transporte de membrana, modificaciones lipídicas e integridad de organelas. Entonces, haciendo un resumen de esta segunda parte del estudio, identificamos nuevas asociaciones entre los niveles de metilación en saliva del recién nacido con el estrés crónico psicosocial experimentado por la madre. Los cambios epigenéticos están mayoritariamente asociados a genes relacionados con secreción y transporte, señalización nuclear, vías de señalización hipo, apoptosis, tráfico intracelular y señalización neuronal. Lo interesante también es que se destacan tres genes, el CSDB1, el DAX y el ARL4D, que coincidentemente han sido relacionados con desórdenes como autismo, PTSD y esquizofrenia. Bueno, y o sea, una vez realizado todo este estudio digamos, en todo lo que tenga que ver alrededor del nacimiento del bebé, también entonces quisimos ver qué pasaba con el desarrollo de esos bebés. Como les comentaba anteriormente, la mamá acude nuevamente al hospital con el bebé ya de 2 años. Debo aclarar que en el interín ocurrió la pandemia, con lo cual nos complicó bastante el reclutamiento de estas madres en esta segunda etapa, pero bueno, a pesar de todo, vino un número alto de madres con sus bebés. Eh, lo que acá se muestra es los tres dominios: el dominio cognitivo, el dominio motor y el dominio del lenguaje. Como les comenté anteriormente, este test de Baylis utiliza una serie de juguetes, preguntas, trabajos, juegos que hace el bebé, y se va anotando de su performance, digamos, de lo que va realizando. Lo que observamos fue
que sobre el desarrollo cognitivo no había prácticamente diferencia entre el control y los bebés que habían sufrido estrés. En el caso motor tampoco vimos diferencias, pero sí se encontró una diferencia, o sea, como una especie de retraso en el lenguaje de estos niñitos. Lo que se observó también, y esto es interesante, es que había un grupo de estos niños, no todos, que habían asistido a guarderías, lo que acá se llaman quitas, daycare centers, o sea, van en los primeros 2 años a estas guarderías que son así muy, muy informales de alguna manera, pero bueno, van, están en contacto con otros niños. Y en ese caso, fíjense que cuando no fueron, es lo que observamos, que hay un retraso en el lenguaje. Sin embargo, los que sí fueron, los estresados que sí fueron a uno de estos daycare, es como que recuperan ese retraso en el lenguaje. Por supuesto hay más resultados de todo esto en un trabajo que se está por publicar, pero bueno, quería hacerlo sencillo y los resúmenes entonces de esta parte de los resultados indica que el estrés prenatal afecta el desarrollo del lenguaje del niño pequeño en ambos sexos, independientemente del idioma que se hable en la casa, porque si bien todos estos niños tenían que hablar alemán para poder hacer el test, y las madres también, pero había algunos cuyos padres a lo mejor no los dos hablaban alemán, entonces había una mezcla de idiomas en su casa. Sin embargo, independientemente de esto, había un desarrollo de retraso en el lenguaje. La asistencia a guarderías parece proteger de este retraso en el desarrollo neurológico y estos resultados confirman la importancia de la estimulación temprana a través de la interacción social para la reversión de los retrasos en el lenguaje en niños pequeños expuestos a estrés prenatal. Ahora bien, por supuesto, después de tener todos estos resultados, nos planteamos, bueno, y si esto lo pudiéramos prevenir, porque está bien, una posibilidad es que el niño que se detecta que está estresado puede entrar en algún programa de estimulación temprana, que sería fantástico. Pero ¿y si lo prevenimos ya desde el embarazo? Entonces, desarrollamos un programa de tipo preventivo, no farmacológico, como se da en llamar, utilizando técnicas de Hatha Yoga y Yoga Nidra, o sea, de meditación y yoga. Para eso, bueno, contratamos a una profesora de yoga especialista en embarazadas, y realizamos el siguiente trabajo. Las mamás venían más o menos en el segundo trimestre de embarazo y realizaban el siguiente programa. Durante 15 minutos estaban descansando, lo que se da a llamar Shavasana en yoga, con 15 minutos, o sea, con unos 15 minutos de meditación mientras tanto, al mismo tiempo que se le ponía sobre el abdomen unos aparatitos, unos dispositivos transportables, digamos, que están midiendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca de la madre. En este caso, como son pequeños, no llegaba a detectar la frecuencia cardíaca del bebé, pero sí de la madre. A continuación, se realizaban los 45 minutos de yoga y luego nuevamente 15 minutos de meditación y de descanso, de Shavasana, en los cuales también se seguía midiendo la variabilidad de frecuencia cardíaca. Lo que está marcado acá en rojo es porque en esos 10 minutos es cuando después les voy a comentar que se va a utilizar, se va a estudiar la evaluación de esta variabilidad de la frecuencia y en estos 10 minutos posteriores. En el caso del grupo control, que tenía el cuidado normal de embarazadas, nada especial, se le realizaba también este mismo estudio de la frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca una vez al mes. Esto era una vez por semana, que venían a la clase de yoga durante 20 sesiones, 20 semanas. Bueno, acá lo que se puede observar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que nos da una idea del sistema nervioso autónomo, fue medido con este valor de entropy rate, que no voy a entrar en detalles, pero para hacerlo simple, lo que este valor indica es que si es más alto, hay menor estrés. Si es más bajo, hay más estrés. Entonces, fíjense, esto es medio complicado de entender porque esto es lo que yo les mostré en el anterior, esto al principio de la sesión, ¿sí? Y esto es al final de la sesión. Y
estos dos es al principio la primera sesión que tuvo, digamos, y esta otra es la última, después de las 20. ¿Se entiende? Porque es medio complejo de entender. Lo que importa es que al principio de la sesión, digamos, se observó que había un mayor nivel de entropy, o sea, menor estrés, en el grupo de las embarazadas que habían realizado sesiones de yoga. En el caso, en las controles, que serían estas dos, no había cambio. Al final, cuando se termina es decir, al final de la sesión, se observa también que hay, al final, me refiero al final de la sesión, ¿no? De esa misma sesión, que hay también un aumento al principio, pero no, no al final. Eh, con lo cual se observa que el yoga está de alguna manera disminuyendo el nivel de estrés de estas mamás, que era lo que estábamos esperando. Una medida un poco más subjetiva también muestra que si nosotros tenemos acá la medida del estrés, el test de Cohen en el momento del comienzo del estudio, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y en el momento del nacimiento, vemos que el control tiene estos valores de PSS, como ven, van disminuyendo con el tiempo, pero el grupo con yoga, que sería la línea verde, disminuye aún más al llegar al momento del nacimiento. O sea, es un segundo parámetro de que está demostrando que hay una disminución del estrés percibido por la madre. Lo que esto nos puede, digamos, hacer pensar, y existe la posibilidad, todavía no se ha implementado, existe la posibilidad que con estos dispositivos pequeños que les mostrábamos y que lo puede llevar la mamá, lo puede tener la mamá con ella en su casa, no hace falta que vaya al hospital, podría estar a partir del segundo trimestre, podría estar detectando, digamos, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca que conectado por Wi-Fi con el celular podría estar enviando la señal a un operador que esté transformando esta señal digamos, en una escala de color, digamos, que esté mostrando si está en un nivel rojo de estrés o no de tanto de estrés, como para darle la idea a la mamá en qué situación está y de ser posible que se embarque en algún programa de reducción de estrés que, digamos, esté permanentemente devolviéndole a la madre la evaluación de su nivel de estrés, permanentemente. O sea, habría como una especie de retroalimentación. Esto sería ideal, digamos, puesto que la madre podría estar consciente de su nivel de estrés, que a veces no lo es, digamos, y poder preventivamente incorporarse a algún programa de reducción de estrés y por lo tanto mejorar, en principio, el desarrollo o evitar las secuelas en el desarrollo de su bebé. Conclusiones finales, entonces, validamos nuestra hipótesis de que la programación inducida por estrés prenatal se refleja en los biomarcadores de la actividad del sistema nervioso autónomo, tales como la frecuencia cardíaca materno-fetal, y en cambios del metiloma, confirmando el impacto del estrés en la programación fetal. Nuestros hallazgos entonces indican un efecto positivo del yoga sobre el estrés crónico a través de un marcador del sistema nervioso autónomo, como sería la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y bueno, la búsqueda de métodos para reducir el estrés gestacional es esencial para proteger al feto de efectos adversos durante su desarrollo. El monitoreo continuo, que es lo que les mencionaba recién, no invasivo, podría usarse como una herramienta de retroalimentación para las mujeres embarazadas, el cual estaría indicando en tiempo real si ellas o el niño estarían siendo sometidos a estrés. La intervención temprana, con programas de relajación como el yoga o muchos otros. Hay otros programas en la literatura, aparecen muchos otros programas de relajación, digamos, que pueden llegar a ser muy beneficiosos para la madre y para el bebé. Podrían entonces contrarrestar los efectos negativos del estrés sobre el bebé. Bueno, quería agradecer al grupo que fue partícipe de todo este estudio, la doctora Sibel Mayer, Joy Werrich, que son obstetras del hospital,
los dos candidatos, digamos, estudiantes de medicina que realizaron su tesina con este trabajo, la doctora Camila Selgert y Peter Zimmerman, y actualmente la doctora María Sol Molinet, que está realizando el trabajo con Baylis. En la parte de epigenética, la doctora Melanie Waldenberger y la doctora Ritika Sharma, que realizó su doctorado con este trabajo del Helmholtz Center. Y en la parte de estadística, el doctor Martin Frasch fue fundamental para el desarrollo de todo el trabajo estadístico. Y la doctora Viviana Fabre del Hospital de Clínicas en la Argentina, quien realizó los estudios de cortisol en cabello. Las estudiantes de medicina Clara Becker y Marlene Meyer fueron las que estuvieron abocadas al estudio, programación del programa de yoga. Bueno, esta es la financiación que obtuvimos fundamentalmente el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Técnica de Múnich a través de esta beca que me otorgaron, el hospital, el Helmholtz Center, bueno, los DNA Genotex son los que nos proveyeron de los tubitos en el cual para realizar la obtención de la muestra de saliva del bebé. Y bueno, por supuesto el CONICET. A mí me gusta siempre terminar estas presentaciones con esta hermosa caricatura, de alguna manera, de la Maggie Women's Foundation, que lo que ellos dicen es que las mujeres representan el 51% de la población, pero llevan el 100% del futuro. Así que bueno, de ahí la importancia de proteger a las mamás durante su embarazo, incluso antes. Esto es lo que hoy en día se sabe. Así que bueno, muchas gracias por su atención y estamos abiertos a cualquier pregunta que surja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marta. Qué bonito trabajo, en verdad. Gracias a todos. Estamos abiertos a Dejo de preguntas. compartir. Dejo de compartir. Así, Mm, ahí está. Ok. La audiencia tiene comentarios, preguntas. Adelante. Pueden abrir sus micrófonos. Si no, pueden levantar la mano Eso. o hablar por el chat, y nosotros leemos la pregunta. Mientras van surgiendo y se animan a hacer preguntas, yo tengo una pregunta, Marta, que Bueno, me sorprende. Dos preguntas en realidad. Una que es más técnica, que es ¿cómo logran sacarle saliva a un bebé? Me parece como... ¿Cómo lo logran? Eh, Y la segunda es más relacionada a los resultados que mostraste, con respecto a que tenían, los hijos de madres estresadas tenían un menor desarrollo del lenguaje si no iban a una guardería, o a un lugar donde estaba en contacto con otros niños. ¿Hicieron y también mostraste antes que había un menor grado de educación en las madres estresadas? ¿Hicieron alguna relación si tenía que ver también con la educación de la madre o era solo dependiente de si estaba en contacto con otros chicos o no? bueno, a ver, la primera pregunta con respecto a cómo obtener la muestra de saliva. Bueno, lo que en ese caso se hizo fue las propias parteras presentes en el parto, digamos que están, no es que estén familiarizadas con esta metodología, pero digamos es como que, bueno, lograron hacerlo. Ni bien nacía el bebé y le hacían las primeras muestras, con este tubito que tiene como un algodoncito en la punta, un algodoncito, en realidad es como un pequeño hisopo, digamos. Rápidamente le hacían una toma de muestra de saliva alrededor de las encías del bebé. Me imagino que a esa altura estaba llorando el bebé, así que no sé, yo no estuve presente, pero me imagino que bueno, en ese momento cuando abría la boca le hacían rápidamente, y bueno, y lo ponían en el tubito con el buffer adecuado. Sí, sí, fue todo, en ese caso fue toda la habilidad de estas parteras que estaban presentes en el momento del parto. Con respecto al segundo tema, mira, yo en este momento tendría que referirme al trabajo que está en en proceso. Creo que se hicieron todas esas correlaciones. En este momento no te podría responder si tuvo alguna correlación. Lo que sí te puedo decir es que
creemos que hay alguna relación con el nivel educacional de las madres y el nivel económico, y además encima también las mamás que vinieron nuevamente a los 2 años, también fue un grupo de esas originales que pudieron volver porque, digamos, no algunas se habían mudado y no vinieron, otras estaban en medio de la pandemia y no se animaban a venir. O sea que no podemos decir que sea una población igualmente pareja que la original. Pero bueno, te debo el dato de la correlación con la educación de la madre. Esa te la debo, tengo que buscarla. No me Eh, acuerdo ahora. Doctora Marta, solo para ir en el mismo vuelo de la pregunta de la doctora Mariela, ¿cómo explican, cómo le han dado la explicación de que aún se pueda recuperar con esa intervención, de que los niños vayan, los niños de madres que sufrieron estrés durante la gestación, que tienen un retraso en el lenguaje y que puedan recuperarse de estar en exposición en un kinder, en un jardín? ¿Cómo explican eso? Tal vez aún la plasticidad para esa función cognitiva puede ser recuperada. ¿Cómo han explicado ustedes esa influencia con capacidad para recuperar o el atraso de los niños? Sí, bueno, es de suponer que una madre estresada durante la gestación es muy probable que durante esos 2 años de puerperio haya o sufrido algún tipo de depresión digamos, o haya mantenido su estrés, suponemos, no lo sabemos. Ellas de todas maneras llenan un formulario de Edinburgh que tiene que ver con depresión postparto, y también hacen otro test de estrés un poco retrospectivo, o sea que digamos, hay como probablemente, y en ese caso se veía que había una disminución o un mayor estrés o mayor depresión en estos 2 años. Lo cual hace pensar que en el ambiente de su casa, el bebé también tenía menos estimulación que un bebé de una madre que no estaba estresada. Entonces, claramente, al estar en contacto con un ambiente enriquecido, por decirlo, que sería el caso de lo que Mariela hace con sus ratitas y ponerle juguetes a las ratitas, al estar en un ambiente enriquecido porque está en contacto con otros niños, con una maestra, con estímulos de todo tipo, bueno, esto hace que de alguna manera su enorme plasticidad cerebral logre esa especie de recuperación de ese atraso del lenguaje. Esto es lo que nosotros suponemos y creo que es bastante lógico por lo que se conoce de la literatura, ¿no? No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, gracias, gracias, doctora. Maray Pérez tiene levantada la mano. Puede abrir su micrófono y Sí, hola, preguntar. buenos días. Felicidades, doctora. Me Gracias. encantó la ponencia, su trabajo muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Una creo que ya más o menos la contestó ahora que le contestó esta última pregunta. Bueno, la primera es sobre el tipo de yoga. No sé si, bueno, tengo entendido que hay como tipos de yoga. Si eligieron algún tipo en específico o era solamente como algunos ejercicios de yoga para prenatal. Y la segunda era si habían tenido seguimiento precisamente sobre los niveles de estrés y ansiedad en estas madres. Bueno, entendí que los midieron justo durante el embarazo y si después aplicaron test cuando ya habían nacido los niños para ver si esos niveles se habían mantenido para seguir manteniéndose como madres, digamos, no estresadas o habían modificado, sobre todo en los primeros meses posparto. Bueno, los evaluaron hasta los 2 años o a los 2 años si se hubiera mantenido algo así y si había alguna relación precisamente con depresión posparto. El hecho de que estuvieran estresadas durante el embarazo y estuvieran después en el posparto. Ujú. Bien, bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, como mencioné, se utilizó lo que se denomina Hatha Yoga, que sería el yoga, no sé si llamarlo más común. Y la profesora está especializada en embarazadas, con lo cual ella ya, digamos, durante los 45 minutos de la sesión de yoga utilizó, por supuesto, asanas o posturas adecuadas para una mujer embarazada. El detalle de cada una de las posturas se las puedo enviar, no hay ningún problema.
Pero son posturas obviamente bastante suaves y adecuadas para una madre embarazada. Lo que dimos en denominar yoga nidra, en realidad son sesiones de meditación que se hacían online durante unos 40 minutos también, teniendo a la madre, se le pedía que se acostara en situación de shavasana, o sea, relajación, mientras el operador le iba, mm, digamos, leyendo algún texto de meditación, algún mantra, le pedía que hiciera alguna intención personal en ese momento, o sea, una situación más bien de meditación. Con estos dos elementos es que se componía el programa, ¿sí? Creo que eso contesta más o menos la pregunta, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Y con respecto a la segunda, bueno, este programa terminó el año pasado, con lo cual todavía no se llegó ni siquiera a 2 años del bebé y tampoco por el momento se va a hacer el seguimiento del bebé hasta los 2 años. Digamos, este grupo terminó en el momento del nacimiento. Por el momento no tenemos intenciones, pero capaz que en algún momento se vuelve a llamar a las madres, pero por el momento no se siguió el desarrollo de los niños. Creo, no sé si había algo más. Hay una Ok. pregunta en el chat de Glaucien Rego que dice, investigué el estrés en el cuidado de niños con enfermedades cardíacas. En su estudio, ¿hubo mujeres embarazadas con estrés relacionado con el diagnóstico de un bebé? A ver, espera, no entendí muy bien la pregunta. Si había mayor cantidad de mujeres embarazadas que el estrés estuviera debido a que el bebé tenía algún diagnóstico especial por fuera de lo normal, me No, imagino. no, no, porque además si se detectaba algún problema en el bebé, que digamos, era un motivo de exclusión. O sea, no podíamos tener ningún bebé que tuviera alguna alteración ya detectada en el momento de ingresar al estudio. Ok. Y hay otra pregunta más de Paula González que dice si hay alguna asociación esperable entre los niveles de estrés materno y la incidencia de TDA. Del trastorno autista, ¿no? Sí. Bueno, en eso estamos trabajando un Perdón, poco más sí. ahora. A ver, tengo mala señal, por eso no, pero sí, Ah, ahí. o de déficit de atención, pensando más no, no lo sé, no sé si ustedes esperan algo, bueno, que son cosas que se están estudiando, que deben tener múltiples causas, pero sí esta puede ser Sí, una. sí, sí, sí. Con respecto al autismo tenemos alguna evidencia porque se ha hecho un estudio que todavía no se ha publicado en donde se correlaciona los genes diferencialmente metilados con la variabilidad de frecuencia cardíaca. Y los genes que aparecen como alterados han sido descritos como relacionados con el autismo. Por supuesto es todo muy, digamos, sutil, pero digamos que podría llegar a haber una evidencia de una alteración neuroinmunometabólica, se la denomina, que podría llegar a estar relacionada con el autismo. Con el ADHD no tenemos evidencias, pero la verdad es que estas alteraciones neuroinmunometabólicas también podrían estar relacionadas con el ADHD, por supuesto. Pero esto está en este momento así como en estudio y estamos escribiendo el paper. Sí. Carla Calcé dice, muchas gracias, excelente presentación, y pregunta si es posible acceder a la investigación escrita de lo que está publicado. Y bueno, hay una parte que no, pero de lo que está publicado, si Sí, puedes dar sí, alguna información de en dónde se publicó y que sí, busquen, o ¿no? Oh, puedo mandar los PDF o los links, o sea, obviamente están todos en PubMed. Si llega a haber alguno que no se puede acceder, me piden el PDF y se los mando. O sea, no sé cómo quieren hacer, yo no tengo problema en compartir los PDFs. Ay, le agradeceríamos mucho, doctora. No sé si puedan dejarlo en el chat. Perdón. Aquí tengo una lista de sus publicaciones, doctora Marta, Sí, de su página en el CONICET. Puedo compartir esos links que ya aparecen claro, publicados. claro, sí, sí,
Cómo no. Supongo que Estoy estarán todos, porque supongo que está actualizada la página del CONICET. esperemos que sí, sí, y si hay alguno más reciente, tal vez también luego podemos compartir eh, con los participantes. Sí, cómo no. Sí. Bueno, Dora Maray Musetti de tiene nuevo, otra. Sí, Adora. Ujú. sí, Sí. buenos días. Buen día. Muy linda la presentación, pero tuvimos una dificultad acá en Uruguay, en Montevideo, porque el link que nos mandaron, nos inscribimos, y el link que nos mandaron no funcionó. Así que tuvimos casi la primera parte de la conferencia, no la pudimos apreciar. Yo no sé si esta conferencia que está grabada podríamos tenerla para poder verla completa. Recién accedimos casi por la mitad. Fue una Oh, pena porque nosotros pertenecemos a una asociación, Psiquiatría, Psicopatología, Infancia y Adolescencia, y tenemos una comisión que trabaja todo el tema del bebé, su desarrollo, y estamos investigando, y hemos investigado con el doctor Daniel Olazábal también, los efectos de la depresión materna en el desarrollo del bebé. Y ahora estamos en un nuevo proyecto. Hace 4 años acá hay una ley que todas las embarazadas se les debe aplicar el test de Edimburgo, pero no sabemos de esa meta sanitaria cómo se está, qué cobertura ha tenido, a cuántas embarazadas ha llegado, qué resultados ha tenido. Entonces estamos haciendo ese trabajo de exploración a través de los prestadores de salud, de las personas que son las que están alrededor de la mamá gestante, del embarazo, del puerperio, y que ellos nos digan su opinión, los que tienen que tomar el test, de cuál es qué nivel de aplicación, porque tenemos la impresión de que a pesar de que es una meta sanitaria, que quiere decir que aquellos prestadores que aplican el test reciben una paga por haberlo aplicado, que a veces eso se hace administrativamente, por ejemplo, con consultas telefónicas, que sabemos que el test de Edimburgo no se puede aplicar, no está validado para su aplicación telefónica. Entonces queremos saber la realidad de esto, que es una meta sanitaria del Ministerio de Salud Pública, que se paga a los prestadores que la aplican, pero ver cómo se está haciendo, dónde son derivadas las mamás que tienen un test positivo de Edimburgo, y cómo se maneja la situación de la pregunta 10 del test de Edimburgo, que es si la mamá ha tenido en la última semana ideas de autoeliminación, que en ese caso lo que dice el protocolo del test es que esa mamá debe ser atendida de inmediato. Es decir, que estamos en esta búsqueda de conocer las realidades para poder promover que se aplique correctamente y que se vea el valor que tiene, no solo administrativo o económico, sino el valor de prevención para la salud mental del bebé y para el buen vínculo, ¿no? Luego del nacimiento. Pero fundamentalmente sí podemos tener la conferencia para poder verla. Nuestra comisión y muchas personas que trabajan en primera infancia a nivel de las maternidades estaban invitadas a esta conferencia y bueno, no se pudieron conectar. Sí, sé que está grabándose, ¿no, Grace? Así que eso no sé cómo lo van a distribuir. Sí, se Sí, está grabando a través del profesor Daniel. eh, Posiblemente podemos ver la forma en que ustedes puedan tener acceso a la presentación de la doctora. Muchísimas gracias. Así es. Excelente, y también nos interesa, en la inscripción pusimos que estamos interesados en integrarnos a esta red de cerebro, maternidad o cerebro, sí, cuidados, el cerebro del cuidador. Ujú. Desde hace años que Bienvenidas. sabemos que es fundamental cuidar al cuidador desde hace años, y nosotros tenemos un Día Nacional del Bebé por ley,
Qué Desde bien. hace 17 años celebramos el Día Nacional del Bebé en todo el territorio nacional. Y este año, todos los años tenemos una línea temática. Este año es la salud mental perinatal. Y porque pensamos que familias saludables, bebés saludables. Entonces, cada vez Exactamente. más acercarse al entorno del bebé, sea cual sea ese entorno familiar, ya sabemos que hay muchos tipos de familias, pero que todas las familias van a cumplir con la misma función de cuidado y de preservación que necesita un bebé para criarse saludable. Así que cuando tengamos todo esto, los invitaríamos a nuestro Día Nacional del Bebé, porque se va a hacer va a ser híbrido y va a tener difusión tanto a nivel nacional como internacional. Y vamos a Bien. tener un profesor invitado especial de la Universidad Lyon 2 de Francia, que es el presidente de la WINE francófona, la Asociación Mundial de Salud Mental de los Bebés, Denis Méliès, que tiene todo un libro dedicado al trabajo con los bebés en la crèche, en los centros de atención a los bebés, que acá en el Uruguay tenemos un programa excelente que se llaman CAIF, Centros de Atención a la Infancia y la Familia, y que tenemos el programa de experiencias oportunas, que a partir de los 6 meses los padres y el bebé concurren a los centros una vez por semana a talleres de 2 horas donde están profesionales como psicólogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos que integran el equipo y se hace una merienda compartida, los bebés juegan porque se hace una ronda con un piso especial de goma eva, los bebés socializan, las mamás y los papás también, y se hace una detección precoz de cualquier situación del desarrollo que se deriva a los equipos de estimulación. Todo eso que se venía desarrollando muy bien y que había equipos de estimulación en todo el país, en el último ejercicio, en el último periodo de gobierno, los últimos 5 años, todo eso se enlenteció y retrocedió y se cerraron la mayor parte de los centros que había en el interior sobre evaluación del neurodesarrollo. Queda solo uno abierto, pero abierto por el esfuerzo enorme de su personal que sigue trabajando a pesar de no tener pago, o muy poquitos de ellos están cobrando algo, pero ahora tenemos un nuevo periodo de gobierno que enfatiza todo el trabajo con la primera infancia y esperemos que se recuperen todos esos espacios que habían sido muy buenos en la prevención y en el tratamiento de los trastornos del desarrollo precoz. Muchas gracias, Dora. Y ya bienvenida a la red a todo tu equipo también. Les vamos a enviar un link para que puedan solo hacer su descripción de todo el ámbito en el que está desarrollando en su grupo y para ir compartiendo también posibilidades de hacer una presentación, por ejemplo, como esta, dentro de la red. Y muchas gracias por sus comentarios. No sé, ¿alguien más había levantado la mano? Hay una pregunta en el chat de Ok. Enver Miguel que dice cómo se discuten el resultado de la coherencia de los registros cardíacos entre la madre y el feto y si pueden compartir el paper en caso de que esa parte ya esté pública. Sí, sí, ese fue uno de los primeros trabajos y dentro de la lista que mandaron tendría que buscar el que es Lofmeyer y colaboradores del 2020. Ese es el trabajo que habla del FSI que comenté, el factor el índice de estrés fetal. Eh, ese es el paper que está en esa lista que mandaron. He copiado acá el del 2020. Ese, Ya, exactamente, ya, ese es, perfecto. Por exacto. si quieren, Sí, es sí. lo que acaba de hacer la pregunta de Enver. Em,
Doctora Marta, sé que las estrategias de evaluar a la mamá con esos aparatos portables ahora es una gran ventaja, ¿eh? La mamá no necesita ir a un centro para una medición fija de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y del feto, ¿ustedes han pensado tal vez, además de las medidas epigenéticas, tal vez hay alguna medida del sistema nervioso autónomo del bebé, como del sueño, por ejemplo, que pueda ser un indicador de cómo va desarrollándose al final todo el sistema nervioso, que sirva tal vez como em, elementos predictivos también en el desarrollo postnatal? Conjuntamente con Eh, las medidas de la madre, capturar medidas fisiológicas del sistema nervioso autónomo del bebé ¿En los primeros años te en la referís o gestación. en la gestación? Sí, nosotros teníamos a nuestro alcance la posibilidad de evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que fue lo que hicimos con porque, digamos, equipo que está en el hospital es un equipo muy desarrollado que permite poder evaluar en simultáneo la frecuencia de la madre y del bebé, cosa que no es común en los aparatos que normalmente evalúan el electrocardiograma transabdominal. Esto fue lo que hicimos. No hicimos no estudiamos ningún otro parámetro del bebé dentro del útero, ¿no? No. Sería interesante, Ok. seguramente. Tal vez sea interesante también, puede servir tal vez como un factor predictor conjuntamente con las otras medidas, de que tal vez también la evaluación posterior, el desarrollo postnatal, em, tal vez puede estar asociado con cambios que ya se noten durante la gestación. No, no sé qué tan difícil también sea capturar medidas del feto, ¿no? Em, Sí, a o se trata través de de que estos sea aparatos. se trata de que sea lo menos invasivo posible, ¿no? Y en este caso, bueno, el electrocardiograma que de todas maneras se le hace a una mamá en estos monitoreos normalmente, es no invasivo y ya está dando una idea de cómo está el sistema nervioso autónomo, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. ¿Hay alguna otra pregunta más? Parece que ya no hay más. Bueno, creo que cerramos, Mariela, ¿né? Agradecemos a todos por su asistencia, especialmente a la doctora Marta Antonelli por su Muchas generosa gracias. participación y por compartir con nosotros sus valiosos avances de la investigación. Agradecemos Gracias por la también a los invitación. presentes y las preguntas y los aportes realizados a este seminario. Y les recordamos también que están abiertas la participación a formar parte de la red y a los que se han inscrito que desean participar, en breve recibirán también un email con indicaciones. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctora Marta. Gracias, No, por doctora favor, gracias. Mariela. Gracias a Muchas ustedes y gracias gracias. por las preguntas. Y nos quedamos un segundito, Grace, después que cierres, Claro, Guille, claro. Sí. porque Gracias había a un... todos. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Chao. Podemos dejar de grabar.